Hay muchos temas de la contingencia para analizar junto al senador de Renovación Nacional, Manuel José Sandón. Senador, gracias por acompañarnos en CNN Prime. Y lo primero que quiero preguntarle es por este informe que se conoce de SQM, no es verdad judicial evidentemente, pero es un informe que la empresa encarga a un estudio de abogados norteamericanos, también trabajado por un estudio chileno, y entre los destinatarios más importantes de rectificaciones, de aportes rectificados, más bien de aportes rectificados, se encuentran personas vinculadas a Marco Enrique Jominami, a Pablo Longueira, al expresidente Sebastián Piñera, a las campañas de la presidenta Bachelet, entre otros. ¿Cuál es su impresión sobre lo que hemos conocido este informe? Buenas noches, Mónica. Esta es una verdad que todo el mundo sabe, y yo creo que esto demuestra cada día más que Chile exige que las personas que estén involucradas den la cara y que lo expliquen, aunque sea la propia Presidenta de la República o un expresidente, porque si nosotros no transparentamos lo que pasó en el pasado, no vamos a lograr nunca recuperar la credibilidad. Y cuando uno pierde los vínculos, cuando uno pierde la confianza, se destruye el proceso. Y esto es muy grave para la política. Y a mí la impresión que me da es que como esta es una empresa internacional que está en la bolsa norteamericana, los mismos socios exteriores hicieron este informe. O sea, aquí hay gente que los que hicieron este informe no son de la empresa ni están involucrados con Chile. Por tanto, eso le da mucha credibilidad y le da mucha fuerza a un estudio que demuestra que personas recibieron grandes sumas de dinero para campañas siendo una empresa que en el fondo depende de las licitaciones del Estado. Eso es muy grave. Y por otro lado, muy importante que aquí hay un tema político, que gente que en la mañana salía a criticar a la dictadura, en la tarde le pedía plata al yerno Pinochet. Y eso es muy, muy grave. El hecho de que sea tan transversal, porque hay un 45% de los aportes destinados a la UDI, pero esto es transversal. El único partido que no recibe aportes, según este estudio, es el de parte de SQM, el Partido Comunista, pero desde la UDI, Renovación Nacional, con distintos porcentajes, la Democracia Cristiana, el Partido Regionalista Independiente, el PPD, el PS, todos aparecen con, el Partido Radical, por cierto, todos aparecen con aportes de SQM, y también su partido Renovación Nacional como destinatario de un 11% de los aportes de SQM. Lo primero, después analizamos Renovación Nacional, pero lo primero, respecto a que este aporte haya sido tan transversal, ¿cuál es su opinión? Mónica, parece muy grave. Es grave porque en el fondo claramente aquí había una estrategia. La gente que manejaba esta empresa sabía que el lobby y las influencias eran muy importantes y repartían para todos lados. Y eso se llama corrupción. ¿RN entonces fue partícipe? Claro. ¿RN fue partícipe entonces también de la corrupción? Por supuesto, pero si usted ve, aquí hay responsabilidades individuales de las personas. Pero usted le pediría entonces en su partido que se transparente quiénes recibieron eventualmente estos aportes. Yo lo he dicho en todos los tonos. Aquí lo que está haciendo este estudio muestra con nombre y apellido las personas que recibieron. Mira, Mónica, las cosas irregulares, del lado que sean, son irregulares. Por lo tanto, yo no voy a defender a nadie que ha hecho algo irregular y que comete un delito. Y creo que en la política, si había una cosa tan generalizada como esto, por último, que las personas sean capaces de enfrentar a la opinión pública y reconocer sus errores. ¿Usted cree que esto no es aplicable también a las mismas empresas? ¿Alguien cree en Chile que el señor Ponce Lerú, yerno Pinochet, no sabía nada, el hombre era de las chacras y su gerente sabía todo? ¿O que la propia presidenta de la República, cuando era candidata, los equipos que llegaban a trabajar a Nueva York se iban a deo, alojaban en la calle? O sea, ¿usted no cree? La gente sabe que este estudio... O sea, ¿usted no cree, senador, sí, la explicación de la presidenta en relación a que ella no se preocupó cuáles eran las fuentes de financiamiento de su campaña porque un candidato presidencial no está en ese detalle? Los candidatos presidenciales sí tienen que preocuparse de eso y sobre todo del origen de las platas.
Porque no es lo mismo que una empresa privada le haya dado plata a que una empresa regulada por el Estado que ella va a dirigir o dirigió le dé plata. Perdón, pero el sentido común nos dice claramente, por algo le dan a todo. Por eso, entonces usted no cree la explicación de la presidenta Bachelet. Más que no creer, ninguna de las personas más importantes ha dado la cara y ha dado una explicación. Yo lo que no creo es que nadie supiera y que solo los subalternos eran las personas que sabían. Eso no lo creo. ¿Y cuál es su apreciación respecto del expresidente Sebastián Piñera? La misma que tengo con la presidenta Bachelet, la misma que tengo con Marco Enrico Minami, con todas las personas que se ven involucradas y que de alguna otra manera no quieren hablar ni dan la cara por el problema. ¿Usted diría que el expresidente Sebastián Piñera no ha dado la cara? Mónica, yo estoy diciendo, lo dije claramente, ninguna de estas personas importantes ha dado la cara, incluido él. La presidenta Bachelet no ha dado la cara, ni ninguna de las personas influyentes. Vamos a otro tema, el tema de... Siempre es un asesor, siempre es otra persona. Vamos a otro tema, la ley de pesca. Fue aprobada la admisibilidad de un proyecto que pretende anular la ley de pesca. En la forma, en el fondo lo va a analizar la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. ¿Qué le parece a usted eso? Mira, yo siendo súper responsable no he estudiado la ley de pesca, pero sí, con lo que se ha leído en la prensa y con las dudas que existen, yo creo que sí es razonable estudiar el tema. Porque si existió cohecho, porque si existieron manos negras, eso es incorrecto. Y quiere decir que hay que estudiar porque la ley fue hecha con presiones o con cosas que no corresponden. La señal pública es clara. Aquí pudieron haber manos negras para defender intereses de algunas personas y perjudicaron a otras. Y los parlamentarios no se pueden prestar a eso. Por lo tanto, yo creo que aquí uno no puede cerrarse a algo que nos dice el sentido común. Esto hay que investigarlo y hay que ver si realmente existieron manos negras y gente que haya influido en sacar una ley para perjudicar a otras personas. ¿Cuál es su opinión respecto de la situación en la que está su colega, el senador Jaime Orpí? Se lo pregunto porque él ya ha aceptado en sus declaraciones ante la Fiscalía haber cometido fraude al fisco a través del mal uso de asignaciones parlamentarias. Ha reconocido también haber recibido financiamiento ilegal a través de presentación de boletas ideológicamente falsas y de habérselas pedido a terceras personas. Lo que está en discusión es si hubo cohecho y lo segundo que está en discusión si hubo lavado de activos o no, si se trató de ocultar o no el origen de esos fondos. Hubo una formalización en que hubo una discusión de desafuero, la formalización es posterior, en que se desaforó por los 4 eventuales delitos al senador. ¿Cuál es su opinión respecto a la posición en la que queda hoy día el senador Jaime Orpí? ¿Usted le cree que él votó en conciencia? Mira, yo conocí al senador Orpí como alcalde de Puente Alto. Y como persona lo único que hice fue trabajar y él me ayudó muchas veces en el tema de rehabilitación de alcohólicos. De rehabilitación de drogadictos. Por lo tanto, es una persona que yo le tengo mucho aprecio y es difícil. Él fue imprudente y está reconociendo algunos delitos. Y en eso ha sido valiente, pero eso no quita la pena ni quita la culpa. Pero él tiene el deber de demostrarle a Chile que no existió cohecho y que no votó a favor de una ley porque le habían dado plata. Y ahí él va a tener la oportunidad de defenderse. Yo le creo en ese punto, pero es un tema personal. Pero hoy día él tiene que demostrarle a Chile si es verdad o no lo que dice. Y eso es bastante fácil. Si las votaciones son públicas, las actas son públicas. Así que se va a poder, con una pequeña investigación, saber quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra de ciertos temas. Pero esto no quita la culpa, ni quita la gravedad de lo que él hizo, porque creo que fue imprudente. Pero no puedo dejar de no creer en este tema, porque yo lo vi trabajar en otra área, y en una área muy potente, que es la rehabilitación de los drogadictos. ¿Y eso qué le dice respecto de su culpabilidad? Porque está ligando un conocimiento personal del trabajo en un área a quien no lo cree capaz de cometer cohecho. No, yo no he dicho eso. Yo lo que digo, y es algo
perdón, Mónica, cuando uno conoce a una persona, ¿no es cierto?, puede tener una opinión personal. Por su trayectoria de vida hacia la gente, yo creo que, y espero que no haya tenido cohecho. Pero por otro lado, eso nos agrava que él tiene que demostrarlo, no solo su palabra. Y también es el único que ha reconocido sus delitos. Y eso no quiere decir que se quite la culpa y que no sea grave lo que hizo. Si yo no estoy diciendo que no merezca un castigo, pero usted me está preguntando a mí un juicio personal. Y como yo lo conocí en otra índole, le creo cuando él me dijo, yo lo conversé con él, y me dijo, yo en esto no me he vendido. En lo otro metí las patas, me equivoqué. Cometí un delito. Yo le creo. Ahora, convengamos en que este reconocimiento viene después de la investigación de la Fiscalía y cuando tenía antecedentes la Fiscalía, pero quiero llevarlo a un tema jurídico, un tema legislativo también. En entrevista con CNN Chile, el diputado de la UDI, Ernesto Silva, a propósito del caso de Jaime Orpis, del análisis de qué es cohecho y qué no, sostuvo que ningún parlamentario podía cometer cohecho porque desde su perspectiva, si se votaba en favor de algo que pedía a alguien que le había pasado dinero a un parlamentario, eso era grave, era ilegítimo, ameritaba castigo, pero que la figura jurídica tenía que ser otra y no cohecho, que desde su perspectiva el cohecho era para funcionarios administrativos y que nunca un parlamentario podía cometer cohecho. ¿Cuál es su percepción al respecto? ¿Cuál es su opinión al respecto? A mí me gusta el fútbol y me gusta ganar, no me gusta el empate. El sentido común me dice que se llame o no cohecho o lo que sea, como jurídicamente no libera de acciones éticas de los parlamentarios. Ya, o sea, pero... si a mí una empresa... No, porque si a mí una empresa... Te voy a dar un ejemplo. Yo fui presidente de la Comisión de Transporte. Si a mí una empresa me daba plata permanentemente de transporte, yo tengo que, primero, transparentarlo, y segundo, no puedo estar votando en esos temas, pues. Eso es... A mí me importa un huevo el tema jurídico. A mí lo que me importa es el tema ético. En Chile tenemos que recuperar lo ético. Hay cosas que son jurídicamente válidas, pero son poco éticas. Ya, pero usted le llama... recibir plata de alguien y votar... ¿Pero para usted eso es cohecho o no? Mira, por supuesto que sí, pues. Sí. Okay. Pero mira, yo no soy abogado y no te voy a discutir la definición. Pero las cosas correctas y la ética me dice... una ética básica de cualquier persona, una persona no puede, o un parlamentario, recibir plata de un sector de empresa y votar en el mismo tema. No puede. Senador, para cerrar, se está discutiendo... No corresponde. Se están discutiendo varias cosas de la ley de fortalecimiento de la democracia, el financiamiento de los partidos, de la actividad política, en fin. Y uno de los avances fue eliminar los aportes reservados. Bueno, no se han eliminado, pero que esté en la normativa la eliminación de los aportes reservados. Pero justo surge la posibilidad y la moción, la idea de crear ahora los aportes secretos, que serían de hasta 1,5 millones de pesos de parte de personas. Y, entre otros, por ejemplo, el diputado socialista Osvaldo Andrade decía que era muy malo eso, que era peor incluso que los aportes reservados, porque los aportes secretos los iba a conocer el candidato. ¿Qué le parece a usted? El presidente de la Cámara de Diputados opinaba igual, que no había que aprobar esto. ¿Tiene sentido, si estamos pidiendo mayor transparencia y hay un compromiso en ese sentido, sacar los aportes reservados pero crear los aportes secretos? No, yo creo que aquí no puede haber ningún aporte secreto ni reservado, tienen que ser transparentes. Pero muchas veces con estas leyes estamos engañando a la gente, porque cuando uno quiere coimearse algo, no le da plata públicamente, aunque sea reservada, le da plata por abajo. Si nosotros ponemos tantas restricciones, vamos a dejar primero a cualquier persona normal que quiera entrar a la política, que va a ser imposible. A mí me gustaría que cualquiera que dé plata tenga ciertas restricciones y que sea público, que lo muestre. Y el candidato dice si acepta o no. Si él acepta, va a quedar limitado. Pero si no, estamos engañando a la gente y los únicos que van a poder ganar van a ser los que son conocidos. Cuando uno pone tantas restricciones que aparecen muy populares, la gente tiene que entender que el que no es conocido ni tiene acceso a la prensa no va a poder ser nunca candidato porque no lo va a conocer nadie. Y el que tenga acceso a la plata la va a recibir negra, pues, el maletín negro. Entonces lo que hay que hacer es otra cosa. Hay que darle mucho más fuerza al CERVEL, que tenga la capacidad de fiscalizar. Las campañas, Mónica, son muy fáciles de fiscalizar porque son públicas. Uno puede hacer en un día una auditoría y estimar lo que gasta un candidato.
Yo me preocuparía más de lo que gastan, porque ahí es donde se hace la trampa. O sea, que el CERVEL tenga la capacidad de quitarle el escaño a un parlamentario, a un alcalde, a un concejal, eso me parece bien. Que tenga capacidad de meterse en sus cuentas corrientes y de contar los letreros, ver los avisos, etcétera, hacer una auditoría y se sabe en 5 minutos que está mintiendo. Eso es transparencia. Senador, muchísimas Así que gracias. no engañemos a la gente. Senador, muchas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. Buenas noches, gracias, Mónica.